Muy buenas tardes, Castilla y León. Gracias por elegirnos un día más. Comenzamos la semana pendientes de la actualidad, que hoy además nos lleva a analizar los insólitos acontecimientos que ha dejado ver la incapacidad de la UEFA y de las autoridades parisinas. Miedo, atracos y bandas organizadas en la final de la Champions que destapa la inseguridad en París. Ustedes también opinan. La gente está pirada totalmente, que no sabemos dónde llega el límite de ver un deporte y dónde está luego el vandalismo y todos los líos que se preparan. Lo que pasa es que le tenía que suspender otra vez para que escarmienten un poco. Bueno, y seguimos hablando de deporte, de cómo la fe del Pucela le lleva a primera. Pese a no depender de sí mismo, el Real Valladolid confió hasta el final para acabar ascendiendo. Además, tenemos una pregunta para ustedes. ¿Saben que España prepara la candidatura de su baile más tradicional? El 28 de octubre, la Jota puede ser patrimonio de la humanidad. Nuestra compañera, que ya está preparada, ¿estás bailando, compañera? ¿Esther? ¿Estás...? Sí, sí. Sí, Cristina, no sé qué tiene la Jota, que es muy nuestra, ¿verdad? Que se nos va a los pies en cuanto escuchamos la música. Buenas tardes. Y sí, yo de pequeña la bailaba, ahora ya se me ha olvidado un poquito, pero vamos a ver por qué puede ser declarada Patrimonio Inmaterial Cultural. ¿Hablaremos de ello? Claro que sí, hablaremos de ello. Y tendremos en nuestro plató a Liliana Colanzi, 7º Premio Ribera de Duero por su libro Ustedes brillan en lo oscuro. No se muevan porque arranca, vamos a ver, comenzamos. David Felipe Arranz. Muy buenos días o buenas tardes ya. Buenas Bueno, tardes, yo creo ya. que a estas horas Sí, ya ¿verdad? casi 2 menos 25. Está correcto, buenas tardes, nos traemos... Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando Álvarez. Ambos. Arrancamos hablando de esa caótica final de la Champions en París. La final se retrasó 37 minutos sobre la hora prevista y, como les decimos, robos, bandas organizadas, miedo, absoluta inseguridad la vivida en Saint-Denis. Una avalancha de aficionados sin entrada se agolpó a las puertas del estadio y en algunos casos consiguieron colarse saltando las vallas, que lo estamos viendo en este momento. El caos provocó que asistentes con entrada se quedaran sin pasar. La UEFA, bueno, como siempre, en vez de asumir, ¿no?, en la parte que le toca esa incapacidad para poder controlar la situación, culpó a la venta de entradas falsas el bloqueo. El barrio de Saint-Denis se convirtió en una absoluta ratonera para muchos. David, Fernando. Hombre, yo creo que ha habido un... ¿No estuviste? No, pero mira, casualmente me llamó, según estaba viniendo el consejero de Presidencia, Jesús Julio, por teléfono, que estaba viniendo del partido, y me estuvo comentando que la verdad es que las cargas policiales era tremendamente llamativo todo lo que había ocurrido, que había un caos tremendo, porque minutos antes de empezar el partido, prácticamente el estadio ni siquiera estaba ocupado de personas, porque el caos ha sido evidente. Yo creo que ha habido un perdedor honorable, que ha sido el Liverpool, y ha habido otro perdedor no tan honorable, como han sido las autoridades, los políticos y posiblemente también la UEFA. Ahora, David, pero permíteme que demos la bienvenida a nuestro compañero Eduardo Blanco, responsable de deportes de Es Radio. Ahora mismo nos das tu opinión después de lo vivido este fin de semana, pero David... la gente que ha analizado el caos parece que concurren varias circunstancias que conforman la tormenta perfecta. Por un lado había una huelga de transportes, por otro había jóvenes franceses de esa barriada que saltaban las vallas y trataban de colarse.
Por otra parte, se tunean entradas falsas, pues efectivamente que hay aficionados que las compran. Y luego está que esto es una parte muy importante, la poca formación, que lo ha dicho un informe de Sébastien Louis, que es autor del libro Ultras, los otros protagonistas del fútbol, la poca formación de la policía, que no está acostumbrada a eventos masivos de este cariz, porque él ha estado haciendo las investigaciones y por lo visto la carga policial, según los asistentes, era, vamos a decir, demasiado exagerada. Y tardía. Es cierto que tuvieron solamente 3 meses para preparar esta final, ¿eh? Eso es lo que... Pero luego nos somos nosotros los peores del mundo cuando organizamos y nos sale mucho mejor, Eduardo. A ver, yo lo veo muy sencillo. Tú sabes, yo he estado en eventos de este tipo y me da la impresión de que aquí ha fallado absolutamente todo, ¿no? Estoy de acuerdo en que han tenido solo 3 meses para preparar esto, con lo cual podrían haber preparado esta final y 230 más. Pero a mí me da la impresión de que este es el primer paso para que la final de la Champions se dispute en Abu Dhabi, a partir de ahora, o en Los Ángeles, donde no hay una masificación de aficionados, donde llegan los vuelos determinados y donde, evidentemente, lo que hay es un control más exhaustivo. ¿Qué es una pena? Pues sí, será una pena, pero a lo mejor es a lo que tendemos. No obstante, hay un detalle, y lo siento decir así de claro y de contundente. Todo en lo que a nivel deportivo interviene el fútbol inglés es un auténtico desastre. Al final son unos desplazamientos absolutamente descontrolados en los que la gente viaja sin entradas. Claro, no se puede permitir. Es que se entregan 20.000 entradas al Liverpool igual que al Real Madrid, pero es que viajan de 50 a 60.000 ingleses. Había 100.000 personas sin entrada. Claro, o sea, es que una auténtica locura. O sea, que cada uno que cargue con lo suyo, quiero decir, vamos a repartir, ¿no? Vamos a repartir. Oye, en esa incapacidad, los Juegos Olímpicos del 2024... Es que esto es un antecedente más que peligroso para eso. Bueno, hay muchas veces que a lo mejor está bien que ocurra algo de esto para que se tomen medidas mucho más drásticas. Pero tú imagínate, no obstante, vamos a ver, los Juegos Olímpicos es otra cosa. Los aficionados no son tan ultras, la gente que va a ver unas pruebas en concreto, disfruta de la ciudad del Juego Olímpico y ya está. Y no es algo tan puntual y tan alcoholizado como es este tipo de finales, ¿no? Esto ha sido un caos absoluto. Me parece que de aquí van a sacar conclusiones importantes los franceses para sus Juegos Olímpicos, pero insisto, me parece tan descontrolado todo, pero sabiendo además que es una afición inglesa la que viaja. Yo creo que había que haber puesto medidas mucho más contundentes, haberlo hecho bastante mejor. Fíjate, es que se roció con gas pimienta hasta niños y niñas, quiero decir, que la dureza con la que reaccionó la policía, pero muy tarde, de forma tardía, apuntaban mucho. Y además hay que añadir que las aficiones no tenían conflicto entre ellas, porque no era un partido de alto riesgo, simplemente era una fiesta del deporte, la final de la Champions, el partido más importante posiblemente del año, y se estropea todo por una malísima organización, porque si hubiera habido un enfrentamiento entre las aficiones, entonces ya el caos hubiera sido ¿Pero absoluto. qué les sorprendió a los franceses? ¿Qué pensaban? Quiero decir, al margen de simplemente la facilidad con que se están, se ven las imágenes, la facilidad con que se están saltando, sí, efectivamente. No, pero o sea, estas imágenes son lamentables para el mundo del fútbol. Esto es una auténtica desgracia, ¿no? Porque los que ya algunos peinamos canas y recordamos lo de Heysel, en algún momento dado te pasan por la cabeza aquellas imágenes y dices, no puede ser, esto tiene que estar absolutamente controlado. Saint-Denis, que es un estadio muy bonito, tiene unos accesos fenomenales como para hacer 500 metros más allá un cordón en el que la gente va pasando y queda como se hace en los mundiales o como se hace en cualquier evento. Por eso digo que ¿qué les sorprendió la organización? No lo hicieron bien. Lo que pasa es que es curioso, a mí una cosa que me sorprende muchísimo, la capacidad que genera de capital el fútbol, los miles de millones de euros, y tienes a una UEFA entera, a Francia entera, incapaz, un país y la UEFA, de organizar la seguridad del ciudadano. O sea, cuando tiene una, vamos a decir, capacidad de inversión salvaje. Yo lo que no entiendo, es decir, que se salta la valla, que no sé qué, que hay policías, que lo decía Sébastien Louis, lo dice hoy en El País, dice, bueno, es que las entrevistas resulta
que los policías no tenían formación para mantener el orden en situaciones de tensión en un estadio, en esta final. O sea, falta de previsión hoy, de absoluta. hecho, se reunía el gobierno francés, la policía sí. y la UEFA para hacer un un análisis, porque evidentemente hay que pedir responsabilidad, saber qué es lo que ha ocurrido. Pues vamos a ver lo que piensan la ciudadanía castellano-leonesa cuando les hemos preguntado por la noche de este pasado sábado. Mal, hombre, mal. La gente está pirada totalmente. Que no sabemos dónde llega el límite de ver un deporte y dónde está luego el vandalismo y todos los líos que se preparan. Es reprochable desde un principio, estamos partiendo desde ese punto de que cualquier tipo de violencia que se haga, más allá de bulla o de alguna fiesta que sea incontrolada, pues ya tiene que ser tomado en cuenta por parte de las autoridades, ¿no? Mal hecho, eso está muy mal hecho. Digo, para eso no es deporte. Pasa que le tenía que suspender otra vez para que escarmienten un poco. Yo creo que tiene que controlarlo desde su país, para que no venga tanta gente sin entrada, sin nada, y empiezan a beber y tal, y se descontrolan. Como un despropósito que se debería hacer. Pues yo entiendo que un control más riguroso en los anillos anteriores a esas puertas. Un control de seguridad en condiciones, y más con este tipo de gente que se sabe que son bastante violentos y que están bastante poco educados. Desmesurada y sin razón ninguna, porque la verdad que pues, un evento que es deportivo, que tiene que ser para algo lúdico, para algo divertido, al final lo convierten en algo que puede llegar hasta ser peligroso. No, por supuesto, estaba comentando Eduardo que no pasó nada. No pasó nada grave, pero podía haber pasado. Porque podía haber habido una presión de los aficionados que quieren entrar, aplastamiento contra las vallas, una carga. En fin, vamos a decirle a la gente que para que un periodista acceda a un campo de fútbol en una final de esta, tiene que estar como 2 horas antes, tiene que bajar 4 perfiles de 4 puestos de control. En fin, si esto está, al final lo que vas a hacer es 2 entrevistas. Hombre, yo creo que también esto se puede hacer un poco más coherentemente. Eso sin duda, ahí estamos todos de acuerdo. Bueno, enhorabuena para todos los madridistas que nos estén viendo. 14ª Copa, que no 14ª. Eso es. Copa de la Champions, y lo que decía Florentino, que vamos a por la 15. La fe del Pucela. También porque en la tierra, en Castilla y León, también hay que celebrar, claro que Eduardo. Sí, claro que sí. Pues ayer, pese a no depender de sí mismo, el Real Valladolid confió hasta el final para acabar ascendiendo. Pues si hablamos de porcentajes, yo siempre he dicho que... ¿Cómo viviste la jornada de ayer? Bueno, yo creo que todavía la estoy viviendo y sufriendo, porque fue intensa, fue emocionante y finalmente, bueno, pues fue muy satisfactoria. Había un 20% de posibilidades para el Real Valladolid para el ascenso de categoría. Tenía que ganar él, se tenían que dar otros resultados en otros 2 campos. Bueno, al final se consigue la victoria aquí, el Eibar pierde, todo esto se vive de una manera realmente fantástica en el estadio y, como decía mi abuelo, ¿no? Tron. Al final una cosa lleva a la otra y acabas ascendiendo de categoría como segundo clasificado, empatado a puntos con el primero. Bueno, yo creo que ha sido una temporada fantástica. Sí, totalmente merecido. Ha sido el equipo más vistoso en cuanto a fútbol de ver en la segunda división. En casa ha sido muy poderoso, ha sido uno de los equipos más goleadores, ha tenido a uno de los... Récord de imbatibilidad, ¿no? Sí, con 7 jornadas consecutivas a 0. Bueno, yo creo que ha habido suficientes argumentos como para decir que el Valladolid evidentemente se merece estar ahí, ¿no? Otros han sido más racanillos, como el Eibar, y en su fútbol, y ahí están, ¿no? Sí, a jugársela. es que el sprint final que ha hecho el Valladolid ha sido tremendo. Claro. Y yo creo, no sé si estarás de acuerdo, que Pacheta, el entrenador, ha sido un gran estratega. Después de esos 3 partidos seguidos que perdió en septiembre, cambió el sistema y a mí me parece que ha ido cogiendo peso específico el equipo y sobre todo una afición que no les ha abandonado a pesar de haber bajado a segunda y que ha estado ahí constantemente apoyando. Poquito tiempo, ¿eh? Sí, pero ¿sabes lo que pasa en torno al tema de afición? Yo lo tengo muy claro, ¿no? Aparte de la afición que hay, evidentemente, por el fútbol en este país y en esta ciudad,
lo que había eran muchas ganas de estar en un campo de fútbol, de disfrutar de un evento deportivo, y la gente se ha volcado, ¿no? Recuerda que cuando desciende de Primera División el Real Valladolid lo hace solo en las gradas, con esa temporada COVID, con lo cual, bueno, pues la gente tenía ganas de regresar, de estar, y este año ha sido muy fiel, ha apoyado mucho, se han perdonado muchas cosas a nivel futbolístico, y bueno, pues luego evidentemente se ha compartido ese ascenso. Fantásticas, David. No sé si eres muy futbolero, ¿no? No, pero me hace ilusión porque además me recuerda los viejos tiempos del estadio de José Zorrilla, ¿te acuerdas? Cuando se llenaba todo de gente. En ese sentido, muy positivo, que nos hace mucha falta, ¿no? O sea, que toda celebración siempre es buena. Ahora, un apunte también hay que hacer. Los que verdaderamente ganan son los jugadores de fútbol. Bueno, esos son los que ganan. Y la hotelería o la hostelería, claro, el año que viene, también, por ejemplo. gana. Los que vivimos de alguna manera en torno Fernando, al turismo, en torno a la... en esos pisos maravillosos que tú tienes, fíjate cómo se No vamos a hacer publicidad, pero para nosotros es fundamental. Yo es que personalmente trabajo con el Real Valladolid, y entonces para mí me resulta muy importante que el equipo ascienda a Primera División, pero muy importante. Y que no baje, Y que no baje nunca, Eduardo, y que vengas más veces. Te dejamos corriendo porque vas al informativo. Vamos a lo otro, tenemos un día intenso hoy. Yo creo que sí, gracias, Cristina. Bueno, pues gracias, Eduardo Blanco. Y nosotros nos vamos de lleno con la noticia con la que hoy bueno, pues empezábamos en nuestra redacción. La Jota, el Patrimonio de la Humanidad, posiblemente en unos meses. De hecho, se está preparando la candidatura de su baile más tradicional. La Jota en general partió, y ahora vamos a hablar con el presidente de esa agrupación de escuelas de Jota en Aragón, la academia concretamente la Academia de las Artes del Folclore bueno, a ver, lo diré, como quiero ir tan rápido, Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón. Carmelo Artiaga. Buenos días. Muy buenas tardes ya, Carmelo, si me lo permites, pero bueno, puedes decir buenos días porque no hemos comido, todo es aceptable. Sí. Carmelo lleva ya muchos kilómetros y muchos años hablando y abundando en que sea una realidad, que la Jota, no solo la aragonesa, aunque partió de ahí, de la Comunidad de Aragón, llegue a ser Patrimonio de la Humanidad. Si me permites, Carmelo, voy a saludar a nuestro invitado también, a José Luis Aceves, que es diputado del Partido Socialista por Segovia, paisano de esta tierra. Bienvenido también, José Luis. Hola, buenos días, un placer. Bueno, pues vamos, Carmelo, con que nos relates, porque lleváis, como digo, muchos años intentando que esto sea una realidad y lo tenemos cada vez más cerca. Este próximo otoño puede ser una realidad y la Jota, no solo la aragonesa, sino la de la prácticamente totalidad del territorio español, puede alzarse con ese reconocimiento. Cuéntanos. El 28 de octubre se declarará candidatura por España. Efectivamente, el gobierno español lo va a elevar a la UNESCO. Sí, pero no solamente el baile, el canto y la música. Claro. O sea, el baile no es solamente, el baile solo es una parte, es el canto y la música. De hecho, el año pasado, en julio, cuando nosotros íbamos ya con la candidatura de la Jota aragonesa, el ministro llegó con nosotros a un acuerdo que se abrirá a todas las comunidades, aunque la encabezara la aragonesa. Es decir, esto, ¿desde cuándo, que lo puedan entender los telespectadores? Vosotros empezáis en vuestra comunidad y además en esa 2017. Academia, ¿hace cuánto? A ver, nosotros no somos una academia de... Nosotros somos igual que la Academia del Cine. No somos una academia de enseñanza, somos una academia de gestión. Academia de las Artes, como puede ser la de las Artes de San Luis o la de San Fernando, ¿vale? Entonces nosotros somos un colectivo amplio. Nosotros somos 80.000 personas que nos dedicamos a esto en Aragón, en una población de 1.300.000 más o menos, con lo cual decidimos que en el 2013 el Gobierno de Aragón le había hecho Biomaterial de Aragón, que es la primera que se tiene que hacer para llegar adelante. Entonces, la comunidad portadora, tal como lo ordena la UNESCO, porque lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la UNESCO, y lo primero que nos dijo, vosotros tenéis que ir a por la vuestra, porque no podéis hacer dueños de las demás. Por eso fuimos al Congreso de los Diputados y al Congreso de las Cortes de Aragón. Con lo cual, a partir de esos momentos, en julio del año pasado, el actual ministro, recién cogida la cartera, nos hizo una propuesta, ministro, por cierto, del PSOE,
nos llegó una propuesta de que si la abríamos a las demás comunidades, pero liderando a nosotros, porque está claro que la Jota aragonesa tiene entidad propia y con todos mis respetos, por supuestísimo, adoro la castellana y la castellana mancheja, porque mi abuelo era de Segovia y mi abuela de Toledo, como comprenderás, y mi madre de Madrid. Con lo cual yo no voy a... Tienes el corazón repartido, Carmelo, está claro. Efectivamente, tengo el corazón repartido. Entonces, claro, a partir de esos momentos la candidatura ya es un hecho. Ya es un hecho por patrimonio. Por las Direcciones Generales de Patrimonio están enteradas de todo esto, aunque la lidera Marisancho Menjón, que es la directora general de Patrimonio de aquí, que también precisamente es del PSOE. Con lo cual, en el momento que sale esta noticia de esta proposición no de ley por parte del diputado de Segovia, se nos hace raro porque... Ahí vamos, como el pie lo has dado perfecto. Sus propios compañeros me empiezan a llamar diciéndome que esto ya estaba hecho desde el 2019. Claro, incluso el ministro del que estás hablando, de su propio partido, claro. Este julio pasado. ¿Cuánto tiene la bancada el diputado? Pero vamos, pues vamos a preguntarle al diputado, que por eso además ha querido entrar, igual que tú, Carmelo, no habéis tenido ningún problema en compartir este tiempo. Señora Cebes, entra usted a presentar esa propuesta no de ley la semana pasada y si le puede responder a la sorpresa que se ha llevado cuando menos el señor Arteaga. Bueno, no, hombre, yo creo que no hay ninguna sorpresa. Lo primero es reconocer el trabajo. La propia proposición no de ley indica que todo esto parte de Aragón. No hay ningún motivo para nada de protagonismo. Al contrario, yo creo que es un impulso político para que la Jota, y además mi sorpresa ha sido, y lo digo también abiertamente, cuando he investigado un poco y me he dado cuenta que todo el territorio de nuestro país tiene de diferente manera un acervo cultural muy arraigado a este baile, a este folclore, a un aspecto cultural que yo creo que es muy también de nuestro país, de amplias zonas, y bueno, lo que viene es a intentar impulsar desde el Congreso que la Jota para todo el territorio, y lo decía el interlocutor, que la apuesta del Gobierno es para que sea en todo el territorio, aunque luego, por supuesto, pues como él bien ha dicho, la Jota de Aragón, pues igual que la de Castilla o la de otras zonas, pues seguramente mucho más arraigada, tiene mucho más elementos que en otros lugares de nuestro país, pero para darle más empaque a esa apuesta, yo creo que era interesante y por eso lo hemos registrado la semana pasada en el Congreso, con diputados de todas las comunidades autónomas, en este caso también, por supuesto, de Aragón y de otras comunidades, para darles impulso político y para que la candidatura, cuando llegue primero como declaración de manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de España y después en la UNESCO, pues que vaya con el respaldo de forma genérica, de forma inclusiva, pues, de forma aglutinadora. Sea un poquito más breve, señora Cebes, porque si no nos quedamos aquí, no podemos preguntar y repreguntar. Pero no lo entiende, señor Carmelo, y lo soy sincera, yo tampoco lo entiendo, porque es algo que ya estaba presentado. Y además estaba presentado haciendo extensiva esa petición al resto de España. Es que no lo entiendo. Es que claro, es que ya es un hecho, el expediente se está hecho, lo está haciendo Julio César Vidal, el vídeo, las adhesiones, está absolutamente todo hecho. Esta proposición de ley no tiene razón de ser, son palabras textuales simplemente del consejero de Educación de Aragón y la directora general de Patrimonio. Lo único que se crea con esto es que lo que no hemos querido nunca, que las entidades políticas entren, porque la iniciativa en el Congreso, aunque la presentó un partido, inmediatamente sacamos un comunicado en que no queríamos que lo hicieran los partidos, sino que lo instábamos nosotros, porque así lo indica la UNESCO. Las comunidades portadoras son los que tienen que presentar las iniciativas, y así lo hicimos en los dos sitios. Entonces, en estos momentos no tiene razón de ser porque la candidatura ya es un hecho, y lo que insta en esa proposición de ley el Gobierno de España ya lo está haciendo. Claro, señora Cebes, explique qué ha sido lo que han hecho ustedes la semana pasada, que cambie el curso de los hechos, que como dice el señor Arteaga, el 28 de octubre, Dios mediante, se va a hacer esa presentación, esa candidatura a la UNESCO. Vuelvo a reiterar que no hay ningún interés, nada más, os lo he contado esta mañana, además creo que de forma sincera, simplemente ha sido darle un impulso político en un momento que era interesante, que se iniciara con un elemento aglutinador, defendiendo, por supuesto, y lo dice la iniciativa, de dónde parte, porque no lo hemos escondido, ni mucho menos, y simplemente lo que intenta es aportar
digamos, esa cuestión. Pero bueno, yo creo que no me gusta entrar nunca en polémicas. Sí, por eso le hemos invitado a que entrara, para que explicara a la ciudadanía cuál es lo que complementa o lo diferente a lo hecho hasta ahora, nada más. Hombre, la iniciativa aprobada en su momento hablaba de la Jota de Aragón. Esta es una iniciativa aglutinadora. Y voy a repetir, esto es para todas las diferentes. Defendiendo siempre, por supuesto, y lo reitero una vez más, y lo dice la iniciativa, de dónde parte la idea, que no lo hemos escondido, faltaría más, sin ningún tipo de polémica, pero al contrario, defendiendo que es una propuesta completamente... La candidatura de todas las Jotas de España ya existe. Le contesta Carmelo, sí. Que la candidatura de la Jota de toda España existe desde julio del año pasado, cuando demos entrada a todas las comunidades. Es absurdo esta iniciativa política. Yo le inspiro en otras iniciativas políticas. Mire, es muy fácil, la regulación de la enseñanza de todo el folclore. Ahí vamos a estar, en todas las iniciativas. La candidatura ya no necesita esta iniciativa, en principio, porque no la van a admitir en el trámite, porque el trámite empezó en julio y esto es posterior. Con lo cual no la van a admitir. Pues... Hombre, como se puede usted imaginar, esta iniciativa, si yo la presento es porque tiene el visto bueno tanto de mi grupo como desde luego del gobierno. O sea, yo no he intentado nada más que ayudar y colaborar, y no me gustan de verdad las polémicas ni nada por el estilo. Al contrario, creo, usted ha dicho una cuestión, pero a mí también me han llegado muchos mensajes de apoyo de otros muchos territorios diciendo que es muy interesante que de alguna manera se vuelva a hablar en un parlamento de este apoyo, que se vuelva a hablar de acervo cultural y que algunas veces dejemos de hablar de otras cuestiones que lo que hacen es romper más que unir, ¿no? Por lo tanto, pues eso, todo el respeto, todo el cariño por su trabajo y el apoyo. Gracias. Vuelvo a Gracias, decirle, señora Cebes. Carmelo. En Aragón se dice que para este viaje no hacía falta alforjas. Bueno, pues somos mire, muy en mi tierra, aquí en Castilla y León, ¿eh? Mire, sinceramente, no hay muchos refranes de dicho popular para decirlo, pero yo también le puedo decir otros muchos, ¿no? Por lo tanto, creo que cuando algo ayuda y apoya, pues tampoco es despreciable, ¿no? Yo siempre he preferido que se apoye doblemente antes que haya cuestiones por el camino, pero bueno, ya digo, no hay ningún interés. La candidatura de toda la Jota de España existe, que es que está hasta el logotipo hecho, que es que está hecho el informe, que es que está hecho, lo que instan ustedes al gobierno de España está hecho desde el julio del año pasado, cuando toma posesión Miquel Iceta. O sea, es que es así, es que hay alguien que está haciendo... Ahí lo dejamos, permítanme, porque queremos disfrutar de este patrimonio, no solo ni de la Comunidad de Aragón ni de Castilla y León, sino por supuesto de la gran parte y de la mayoría de los territorios de Castilla y León. Un abrazo a los dos, gracias, porque Esther Bermejo, muy ocupada en aprender a bailar la jota, pues la vamos a saludar de nuevo y a conocer nuestra tradición, Esther, nuestro folclore. A ver, Esther. Sí, ¿verdad, Cristina? ¿Qué tendrá esta música que la hace tan nuestra, tan de Castilla y León, bueno, y también de toda España? Pero ¿qué tiene la jota? Y sobre todo, ¿qué pasos se están dando para que pueda ser declarada Patrimonio Inmaterial Cultural? Alejandro. Por la UNESCO, además. Bien, este intento de declaración nace de Aragón, nace de una serie de grupos de Aragón que han comprometido a ciertas agrupaciones como FACIDE, que es un gestor de grupos, para declarar la jota como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Estamos en los pasos, entonces. Estamos en los pasos. No nos queda mucho ya, porque para el próximo año se tiene que presentar en la UNESCO y se van realizando adhesiones a esta declaración. Castilla y León somos de los últimos en adherirnos. Pero estamos ahí. Pero estamos ahí, ya se han iniciado y se está terminando de tramitar ya el dossier con toda la información sobre las particularidades de la jota, sobre el por qué la jota tiene que ser declarada Patrimonio. Con eso voy a hablar un momentín con Víctor, porque queremos que nos sigas poniendo música a la jornada. Víctor, ¿qué tiene la jota, decimos, para que pueda ser declarada Patrimonio Inmaterial? Bueno, pues la jota es, yo diría, una de las máximas expresiones del folclore del pueblo español, porque a diferencia de otros ritmos, de otros bailes que podemos ver en España, la jota se baila desde las Islas Canarias hasta Cataluña, pasando por Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía. Entonces es como quizás ese nexo de unión que tenemos entre todas las comunidades autónomas. Oye, y que además todos lo consideramos muy nuestro.
Sí, es que al final es nuestro patrimonio inmaterial, nuestro patrimonio etnográfico y por eso tiene que ser declarado. Voy a preguntar un momentín a Charo a ver qué tiene la jota, Charo, qué tiene la jota que tanto nos gusta bailarla y en todas las fiestas anima. Bueno, pues tiene alegría y nos une a todos para estar en conjunto con todo el mundo y relacionarnos con todo el mundo. Y se nos van los pies, como yo digo. Se nos van los pies a todo el mundo, sí. Pues Víctor, acompáñame, pareja de baile, que a mí también se me van a ir los pies y voy a intentar recordar a ver si puedo. ¿Vamos a ello? Nosotros os dejamos aquí bailando la jota. Mira que me sorprende a estar bailando, ya simplemente, pero además bailando lo nuestro, folclore. Pues gracias, compañera. Fernando, ¿te has visto en estas vicisitudes alguna vez, ¿no? Me hace mucha gracia porque yo creo que este folclore en Castilla y León pues no es precisamente con el que se identifica la población. Lo siento, que igual alguien se Oye, mete pues conmigo. en esta casa los programas de Jota han sido... Son un éxito. Pero un exitazo impresionante, fíjate. Me parece fantástico. Sí, sí. Y la polémica es un poco triste lo que ha ocurrido porque evidentemente quien se queda un poco en evidencia es la clase política como otras tantas veces. El problema de la Jota es que ni se sabe su origen, ni de dónde viene, y cada... ¿A dónde va la UNESCO? Cada investigador dice que es de su propia tierra, pero hay tantas como ciudades casi, como provincias, como comunidades, porque está la de Navarra, la aragonesa, la extremeña, la leonesa, la charra, bueno, es que es increíble. A mí me parece que cualquier cosa que sea defender el patrimonio que tenemos, las tradiciones, me parece fantástico, y lograr una concienciación sobre la importancia que tiene. Pero defenderlo, queridos, de verdad, en el sentido de que, por ejemplo, yo estoy recabando información y es que, claro, detrás de la jota y de ese patrimonio intangible hay musicólogos, hay músicos, hay coleccionistas de trajes regionales, hay folcloristas, hay profesores. Y lo decía muy bien antes Cristina, que yo creo que lo han entendido mal. Hay academias de baile donde se enseña la jota. ¿Y qué ha pasado en la pandemia? Y de tocar la dulzaina. Y que no han recibido ningún apoyo institucional y ha tenido que cerrar la mitad. Si se han manifestado en enero de 2021 los profesores de danza de este país pidiendo, por favor, que un plan de ayudas directas porque las academias de música, de danza, de jota cerraban. Un poco Ese el apoyo que se demuestre, ¿no? Ese es el apoyo real, que bueno, a mí esto me parece muy bien, por supuesto, me encanta la jota y sobre todo lo que dice, ¿no? Dice riqueza musical, inagotable repertorio, variedad de registros, pero que sea un apoyo real, que es tacatá. Ayuda, porque si no van a cerrar. Obras son amores, y no buenas otro razones. refrán. Vamos a terminar con el refrán. Gracias, Fernando, gracias, David, te veo en unos minutos. Y vamos a hablar de la importancia de la alimentación, porque va a estar con nosotros, como cada lunes, nuestra colaboradora Gemma del Caño, para hablarnos, bueno, en esta ocasión, de la importancia de los alimentos para tomar el sol, para obtener esa vitamina D tan importante. Yo creo que una de las muchas cosas que hemos aprendido en esta pandemia es la importancia de los rayitos de sol y de lo que nos proporcionan, además de ver los bronceadores también y de los factores de protección. Gracias, Gemma, una vez más por estar con nosotros en el programa. Hoy has necesitado hablar de sol y de los alimentos, de la importancia. Ya llega el sol, ya llega el sol, es cierto lo que has dicho, muy importante esos rayitos de sol, esa vitamina D que necesitamos tanto. El 85% se obtiene del sol, solo el 15% a través de la alimentación. ¿El 85%? Sí, lo que tenemos que hacer es estar pues 10, 15 minutitos al sol sin protección solar, no más de 10 minutos, y ya está, y con eso ya tenemos cargando las pilas de la vitamina D hasta que, bueno... Oye, ¿y eso sería diario? Sí, en la época en la que tenemos sol. ¿Sabes qué pasa? Lo bueno que tiene la vitamina D es que tiene reservas, entonces vamos acumulando reservas para los momentos en los que no haya sol. Y a partir de aquí, pues te iba yo a contar cuáles son los alimentos que hacen que nos pongamos más morenos. Cuéntanos, no sabes lo que me gusta este tema. Venga. Ya está, se acabó, ya no, que ya se acabó la sección. Hablamos de fútbol si quieres. No,
Ya está. Fíjate. Que no hay, Bueno, a mí que nos han hecho el lío. Es que, de verdad, Gemma Te vuelvo nos loca. desbarata absolutamente las creencias que teníamos hasta escucharla. En esta ocasión también. A ver, es que hasta ahora... La zanahoria, los tomates, los A pimientos ver, rojos. Es que hay una diferencia grande. Vale, bien, de siempre nos han dicho que la zanahoria nos ayuda a ponernos morenos. Sí. Pues no. No. ¿Y la vista? Tampoco. Y lo de la vista tampoco. Eso fue una historia de los ingleses para hacerles el lío en la Segunda Guerra Mundial a los alemanes. Nada, o sea, que no. En realidad, la zanahoria tiene betacarotenos, la zanahoria, pero también el boniato, la calabaza. Tienen betacarotenos que si tomáramos 3-4 raciones al día durante 3 meses o más, pues sí que es verdad que podríamos notar que nuestro tono de piel varía un poco. Pero eso no significa que nos pongamos morenos, sino que nuestro tono de piel va a variar un poco, que es fenomenal, que si quieres tomar zanahoria, pues toma zanahoria, Que muy pero bien. no, pero es que la gente se unta zanahoria y se pone zanahoria y dice, no, es que con la zanahoria me pongo O moreno, té. que no, alma de Oye, cántaro. que también el té ha tenido lo suyo. También con el té. Bueno, lo que hay que ponerse es protección solar, que O sea, es lo que hay que hacer. Es que a lo mejor si le damos la vuelta, ¿hay alimentos que nos protejan del sol? Eso Mira, te va gustando más. Eso me va gustando más. Está Sí, bien. porque es verdad que el sol puede provocar manchas, fotoenvejecimiento, cáncer de piel, que podemos hablar también del otro día, y sí que hay ciertos alimentos que pueden evitar esos radicales libres. Por ejemplo, decías el tomate tiene licopeno, fenomenal para la piel, muy buen antioxidante. Mejor frito, tiene más licopeno. Cuando es tomate frito, ojo, no lo hagamos con azúcar, Sí. cuando es tomate frito tiene más licopeno que si tomamos el tomate normal. El pimiento, por ejemplo, o podíamos ver los polifenoles de los frutos rojos. Bueno, pues en ese yogur dejamos de tomar esos yogures que dicen que tienen frutas cuando lo que tienen es mermelada y un montón de azúcar, y le echamos nosotros unos frutos rojos que podemos cogerlos ultracongelados cuando no son de temporada. O por ejemplo el aceite de oliva virgen extra, que tiene tocoferoles, fenomenal, antirradicales libres. O bueno, la conocida vitamina C. ¿Sabes lo que más tiene vitamina C de todo? El kiwi no. Muy bien, ¿Sí? oye, Ay, muy bien. A mí me gusta el todo lo que- amarillito. Porque es A mí menos también, ácido es un lujo mío Maravilloso. matutino. Cuando me he portado bien digo kiwi amarillo porque es maravilloso. Es me maravilloso, gusta sí, es muchísimo verdad, más. a mí también me gusta. Bueno, pues el pimiento rojo también podrías tomar, y eso tiene una gran cantidad de vitamina C, unas fresas, por ejemplo, pues estupendas para prevenir los efectos del sol. O sea, que todos esos alimentos que estás mencionando sirven para protegernos de los efectos nocivos del sol. Eso es. No para que nos pongamos más morenos, ni para que... Ni hacen que no, milagros, que ¿eh? no. O sea, lo mejor para evitar El no los radicales... ponerse. El no ponerse, tener un buen protector solar. Ningún alimento cura, los alimentos protegen, ¿no? Pueden mejorar nuestra salud a largo plazo. Una buena alimentación pues va a hacer que estemos más saludables, ¿no? Pero bueno, tampoco hacen milagros de tómate este alimento y se te va a curar el yo qué sé. No, lo siento muchísimo, pero los alimentos protegen pero no curan. Así que, bueno, un buen protector solar, eso es importante, saber cómo hacerlo. Cada 2 horas, esta gente que se pone el protector por la mañana y se va todo el día... Y por ahí. después de comer sigue tomando el sol. Ay, Dice, por esto me Dios, dura. no, Me dura no. porque es... Sí, waterproof, tururú. Que no hay waterproof que valga. Que no. Buenos alimentos, una buena alimentación global, fíjate que te he dicho, el tomate, el pimiento, el aceite, bueno, un montón de alimentos que tenemos que es la base de una buena alimentación. Fíjate, Ningún estás alimento hasta más por sí guapa mismo. con esas imágenes. ¿Qué me Te dices? estoy viendo en el Porque me monitor. pones a lo de las frutas y las verduras Claro, y me vengo verduras, arriba. frutas, fíjate, sandías, qué bonito, qué colorido. Si es que ya Ahí nos está. tenía que entrar por los ojos. Ahí está. Y comer más. Teniendo estas Claro. posibilidades aquí, de esta variedad maravillosa de alimentos que tenemos en esta tierra, Absolutamente. teníamos que aprovecharlo. Así que, nada, déjate de zanahorias, por lo menos pensando que te vas a poner morena. Por lo menos, Que no. gracias, Gemma. A De ti. verdad, nos quitas una cantidad de leyendas y de mitos. Los dejas ahí Qué aparcados bien. y vas a lo importante. Gracias. Gracias a ti. Nosotros vamos a invitarles a escuchar estas declaraciones de una de nuestras invitadas de este lunes. Vean y escuchen. No conocía el vino Ribera del Duero, pero pienso celebrar todo el día con él. Así que, salud. Vamos con David Felipe, vamos a cambiar, vamos a ver, los compañeros, ahora vamos a irnos a nuestro contacto de WhatsApp para entendernos ustedes y el programa. ¿No? ¿No lo tenemos?
Bueno, pues alteramos el orden. El programa en directo es así. Liliana Colanchi, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta escritora boliviana que ha publicado libros de cuentos como Vacaciones Permanentes y Nuestro Mundo Muerto. Editó La Desobediencia, antología de ensayo feminista. Ha sido traducida a distintos idiomas y ha ganado el premio de literatura también Aura Estrada en México en 2015. Y algo muy importante, está seleccionada entre los 39 mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años en el High Festival. Ahí es nada, el currículum que ya avala nuestra invitada. Y vamos a hablar de ese premio en la 7ª edición de Ribera de Duero por su libro Ustedes brillan en el oscuro. Voy a cogerle porque le tenía aquí desde primera hora del programa y hay que invitar a los telespectadores que lo lean. Sí que nos gustaría, Liliana, que nos contaras de qué se trata este libro de cuentos y por qué te has hecho merecedora de ese premio, además con un jurado magnífico, entre ellos Rosa Montero y grandes Marta Sanz y Cristian Cruzat, sí. Se trata de un volumen con 6 relatos. Uno de ellos, el que le da el título al libro, Ustedes brillan en el oscuro, está basado en el accidente radiológico de Brasil, de Goiânia, de 1987, en el que 2 recolectores de chatarra entran a un hospital abandonado, se encuentran con unas máquinas para tratar el cáncer y las desmantelan y venden como chatarra, sin saber que contenía material radiactivo que termina contaminando la ciudad de Goiânia, provocando 5 muertos, más de 200 heridos y generando la demolición de parte de la ciudad para enterrar los escombros radiactivos y que dejen de ser peligrosos para la población. O sea que está el tema de la radiactividad presente en este volumen. Hay otro cuento también que se llama Tomito, que habla de una central nuclear al lado de la ciudad del Alto, en Bolivia, en la que los ciudadanos están contaminados por los materiales radiactivos que genera la central nuclear, y ese cuento está basado en un proyecto del gobierno boliviano de crear una central nuclear al lado del Alto, que es la 2ª ciudad más poblada de Bolivia. O sea que el tema de la radiactividad es uno de los temas principales, ¿no? De este uno de los temas principales, sí. Aunas ciencia ficción, pero también realismo. Lo que pasa que todo ello lo mezclas para llegar a criticar, ¿no?, el mundo en el que vivimos y no sé si dejas ahí un mensaje un tanto pesimista, ¿no? De cómo ves la sociedad actual. Sin duda hay una preocupación medioambiental, que el tema de la contaminación medioambiental es uno de los principales temas del presente. Tenemos la amenaza del cambio climático pendiente sobre nuestras cabezas, y que implica un desafío a nuestra imaginación como humanidad y también implica un cambio radical que todavía no estamos viendo como sociedad. Entonces, por ejemplo, el tema de la extinción de las especies es uno de los que está presente en el libro, pero también utilizo la ciencia ficción para hablar de otros temas políticos del presente, como el control sobre los cuerpos de las mujeres. Hay uno de los relatos, El Camino Angosto, que habla de una colonia en la que las mujeres no pueden salir, están limitadas en sus movimientos por una barrera magnética que les impide dejar ese lugar. Y ahí también donde juegas, ¿no?, con esa ciencia ficción, pero para explicar lo que es una realidad, ¿no? Exacto. Y también habla de mujeres que están obligadas a casarse o a tener hijos. Sin embargo, vivimos en un momento también muy reaccionario en el que se están, por un lado, produciendo ataques constantes machistas a las mujeres, se mata, se asesina a las mujeres, se viola a las mujeres, y por otro lado vemos en países como Estados Unidos, que es donde yo vivo, que hay un movimiento desde la Corte Suprema por limitar el acceso a las mujeres al aborto, ¿no?, por motivos religiosos,
que es un poco también lo que van a encontrar en ese cuento. Las mujeres de esta colonia están limitadas justamente a raíz de una religión, digamos, que tiene ciertos preceptos sobre cómo debe ser una mujer, ¿no? Bueno, lo que está claro es que Liliana Colanzi habla de los problemas actuales, con los pretextos que quiera, pero efectivamente quiere hablar de lo que ella entiende como problemas en la sociedad actual. 7º premio, Ribera de Duero. Decías en esas declaraciones que no habías bebido nunca, no sabías que había una denominación de origen Ribera de Duero. Fíjate de dónde estamos, ¿eh? Sabes que durante mucho tiempo dejé absolutamente de beber hasta que recibí el premio. Entonces, y me invitaron. Tienes solo Ribera de Duero en tu casa. Y me invitaron unas maravillosas botellas de vino y desde ahora la verdad que he vuelto. Te van a ayudar a escribir. Sin duda, he vuelto a disfrutar de una copa de vino con las comidas. Pues gracias, Liliana. Y conste que no lo digo por el premio, sino que verdaderamente redescubrí el vino. Nos parece fantástico. Y esta tierra es para ello. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y estamos de vuelta en 4 minutos. Vamos con nuestro colaborador, David Felipe Arranz. Hola, ¿qué tal? Llegó el momento. Llegó el momento. Bueno, en estos tiempos que corren Vas a hablar de algo muy interesante. tan atrabiliarios, tengo aquí un libro de Gad Saad, que es profesor de la Universidad Concordia de Montreal, lo ha publicado Deusto y se titula La mente parasitaria. Oye, qué actual es esto. Oye, y ahí el Y ahora viene, a ver que lo ponemos ahí. Cómo las ideas infecciosas están matando el sentido común. Parece el helicobacter eso. Totalmente. Y entonces él dice el profesor Saad que es un sabio. Y además es un sabio sin pelos en la lengua, muy polemista. Y desde la universidad dice que también se está dinamitando el verdadero conocimiento con la estructura, la burocracia y la política, ¿vale? Sobre todo con las identidades. Porque él dice que llega un momento en que las identidades son tantas, son tan múltiples, que casi prácticamente una persona representa su propia identidad y este es el mensaje, cada persona se cree con derecho a que se le distinga frente al resto del grupo, se le agasaje, se le trate, se le subvencione, se le apoye, se le financie, etcétera, etcétera. Y es muy polémico, como digo, el libro. Dice, fíjate, una de las devastadoras pandemias que ha surgido con la COVID-19, esta no es biológica, sino intelectual. Dice, la enfermedad colectiva que destruye la capacidad de las personas para pensar de forma racional es lo más grave que está ocurriendo. Cuenta cosas muy bonitas. Por ejemplo, dice, claro, dice la libertad de expresión, el método científico también se pone en duda por todos, la diversidad, porque él dice, claro, ¿qué es la diversidad? ¿Lo que tú decides? ¿O porque tú eres distinto, ya eres diverso y ya perteneces a un grupo identitario que tiene más derechos que el resto de...? Y eso es muy interesante, ¿no? Porque el hombre pone... se está abusando mucho de ella. Claro, el hombre pone el énfasis en esto. Y fíjate, ¿cómo llama el síndrome de este síndrome de búsqueda identitaria? Mira, vemos una avestruz ahí. Bueno, el síndrome del varón de Munchausen. Atención, dice él. Aquellos que quieren recibir atención, solidaridad y empatía anunciando su supuesta condición de víctima o aprovechando la victimización de otros. Es decir, el victimismo... ¿Cuánto ocurre? El victimismo, lo que él llama la victimología. Os había traído un fragmentito de Munchausen para que veáis que también las novelas de Raspe eran importantes, ¿no? Luego, por ejemplo, habla de las redes sociales. Dice, hay comentarios en redes sociales de usuarios victimizándose a los que sigue una baraúnda farsante donde miembros de varios grupos de identidad también hablan de que son víctimas de qué tal. Y se produce como una reacción en cascada. Oleadas de víctimas, donde todo el mundo acaba llorando, acaba sufriendo. Y pidiendo. Pidiendo, porque son mal atendidos. Y luego viene, que por eso había traído también el fragmento de fantasía, el síndrome parasitario del avestruz. ¿Qué dice? Fíjate qué interesante. El síndrome parasitario del avestruz, dice el profesor de este libro La mente parasitaria, dice, es una enfermedad que desordena el pensamiento y priva a las personas de su capacidad para reconocer verdades tan evidentes como
que el Sol existe, hay gente que lo pone en duda, que la Tierra es redonda, como el negacionismo de la ciencia, o protegerse de la realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente hace como pseudoexplicaciones de las cosas y dice, el cambio climático es el causante del terrorismo, y entonces todo el mundo tiene que aceptarlo, ¿no? Y cuando llega un gobierno de turno, y aquí lo bueno es que el profesor no habla de que haya orientaciones ideológicas estúpidas, sino que hay decisiones estúpidas de ejecutivos distintos, o sea, no es que lo vincule a una ideología, sino que realmente hay gente muy incapaz, ¿no? Y dice claro, aquí el problema está en que si se victimiza todo, hay una serie de... Mira, el tema de los inquisidores modernos, Cristina. Os he seleccionado este fragmento de La loca historia del mundo porque el profesor también dice que están surgiendo los guerrilleros, esos inquisidores que te dicen a ti lo que está bien y lo que está mal. Es decir, a ti no te lo dice un juez, no te lo dice pues un académico, no. Te lo dicen guerrilleros que aparecen por ahí, en las redes sociales, en la sociedad actual, donde de repente un día te encuentras con que lo que has dicho es abominable y es aborrecible. Es una tropelía. Es una tropelía, ¿no? Y entonces, claro, te persiguen, te juzgan, te excluyen del juego social, ¿no? Que eso es una técnica. No interesa. Y os decía que el síndrome parasitario del avestruz consiste, y esto tiene razón también, que la gente sensata, la que tiene que levantar la voz contra estas estupideces enormes, se calla. Es decir, que ¿por qué triunfan los idiotas? Porque los sensatos se callan. Porque la gente sensata claro, no abre la boca, ¿no? No les interesa. Y él ha hecho un juego muy divertido mandando artículos ridículos que se los han aceptado en revistas académicas. O sea, que ha probado científicamente. Ha probado científicamente la idiocia colectiva que es la mente parasitaria. Bueno, pues una vez más David pone y nos... Profesor Gad Saad, maravilloso. A través de los libros nos hace entender cuál es... Para detectar parásitos, en este caso, para detectar parásitos, lo que es la actualidad de nuestra sociedad y entenderla un poquito mejor a través, eso sí, de los grandes sabios. Gracias David, Cristina. Felipe Arranz, nos vemos la próxima semana. Y hasta aquí, vamos a ver en este lunes, mañana martes a la 1:30 estaremos en su compañía. Les dejamos con los compañeros de Informativos.